Buenos días, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Este es el sermón dominical que corresponde a la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio Norte. Y hoy he titulado este mensaje La necesidad del nuevo nacimiento, la necesidad del renacer. La verdad es que ya es un tema que lo habíamos anticipado en el prólogo del Evangelio de Juan, allí en el capítulo 1, cuando en el versículo 13 se nos dice: los cuales nacieron no de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de varón. O sea, ya aquí se anticipa, nomás en el prólogo, el tema del nuevo nacimiento. La verdad es que Jesús confronta a Nicodemo, que es el que le va a preguntar, con esta expresión: es necesario nacer de nuevo para ver o para entrar en el reino de Dios. Quisiera que leyéramos juntos entonces el relato del encuentro de Jesús con Nicodemo, que se encuentra en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, los primeros 16 versículos. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que a menos que nazca del agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede suceder eso? Respondió Jesús y le dijo: ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que hablamos lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les hablé de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Bendecimos la palabra del Señor. En el relato aparece la necesidad imperiosa. Es necesario nacer de nuevo para ver o para entrar al reino de Dios. Si es tan importante y tan fundamental el nuevo nacimiento, entonces necesitamos comprenderlo. ¿Qué pasaba con Nicodemo? Aparentemente, por cómo está compuesto el diálogo, no lo entendía, no lo comprendía. Entonces yo quisiera que tratáramos de comprender qué es el nuevo nacimiento, qué es el renacer, siguiendo tres preguntas, para así entonces comprender el sentido del nuevo nacimiento. Pregunta número 1: ¿quiénes necesitan el nuevo nacimiento? Bueno, Nicodemo lo necesitaba, siendo que Nicodemo, como nos dice aquí el texto que acabamos de leer, era un hombre de los fariseos, era un fariseo. Los fariseos eran un grupo en la época de Jesús de unas 6.000 personas, estudiosos de la ley, practicantes de la ley, guardianes de la ley, que habían hecho una cantidad de tradiciones para que el pueblo siguiera la ley y cumpliera con la ley. Eran hombres profundamente religiosos. Primera conclusión,
un hombre religioso, un hombre ético, un hombre moral necesita el nuevo nacimiento. La segunda cosa que se nos dice de Nicodemo es que era un gobernante de Israel o un principal de Israel. Allí el versículo 1 nos dice un gobernante de los judíos. Es decir, era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era el tribunal máximo de los judíos. Estaba compuesto por un 30% de fariseos y un 70% de saduceos. De manera que este era un hombre que ejercía poder en la sociedad, influencia en la sociedad. Bien, este hombre que ejerce poder necesita el nuevo nacimiento. Tercera cosa que se nos dice de Nicodemo es en el versículo 10, ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes estas cosas? El maestro, el famoso maestro, el conocido maestro, el sabio maestro de Israel y no sabes estas cosas. Es decir que el sabio también necesita el nuevo nacimiento. Y la última cosa que no la encontramos en este texto, pero sí en Juan, el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 39, se nos dice que Nicodemo era un hombre rico. Cuando murió Jesús, José de Arimatea y Nicodemo piden su cuerpo para sepultarlo. Y se nos dice entonces allí que Nicodemo, el que al principio había venido a Jesús de noche, fue llevando un compuesto de mirra y áloes como de 34 kilos. O sea, una fortuna. Era un hombre rico. Este hombre vino a Jesús de noche. ¿Por qué vino a Jesús de noche? Bueno, o porque los estudiosos de la ley le estudiaban de noche, o porque tenía temor de que lo vieran, cosa muy improbable porque Nicodemo no era de esta clase de persona, lo vemos por lo que hizo cuando Jesús murió y fue sepultado. Lo cierto es que en la noche se necesita la luz y Nicodemo va en busca de la luz. Y entonces le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Evidentemente, Nicodemo había visto las señales que había hecho Jesús. Y entonces viene a él y dice, Dios está contigo. Jesús le dice, de cierto te digo, con plena autoridad, a menos que nazcas de arriba o de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El pastor y profesor Sebastián Posadas, que tuvo en el Zoom del domingo pasado, marcaba el cambio de registro entre Juan y Pablo. Juan utiliza el registro de la visión por sobre todas las cosas, el ver. Pablo el de escuchar, el de oír. Y él predicó acerca de Juan 1:46, donde Felipe le dice a Natanael, cuando Natanael le pregunta por Jesús, Felipe le dice, ven y ve, ven y ve. En el capítulo 2, versículo 23, dice que Jesús allí en Jerusalén realizó muchas señales y muchos creyeron al ver las señales. De nuevo, creyeron al ver las señales. Y Jesús aquí dice que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Ya no se trata de ver simples señales del reino de Dios, sino ver, participar, entrar en el reino de Dios. Fíjense ustedes que es en algún sentido algo similar a lo que dice Nicodemo. Porque Nicodemo le dice, sabemos que has venido de Dios por las señales que tú haces. Y Jesús le responde, bueno, hay algo más importante que las señales, es el reino de Dios, participar en el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo para que esto acontezca. Ahora, fíjense ustedes que Jesús le está diciendo que debe nacer de nuevo a un hombre moral, a un hombre poderoso, a un hombre rico, a un hombre sabio. A él le está diciendo que debe nacer de nuevo. Podríamos entender
que Jesús le hubiese dicho que debía nacer de nuevo, por ejemplo, a la mujer que fue tomada en adulterio o al publicano, pero realmente a Nicodemo, un hombre recto, un hombre poderoso, un hombre sabio, un hombre rico. Bueno, el hombre recto, el hombre poderoso, el hombre sabio, el hombre rico debe nacer de nuevo, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El recto, el poderoso, el sabio y el rico son nacidos de la carne. ¿Qué quiere decir nacidos de la carne? El sabio, el poderoso, es débil, es pecador, es hecho de carne perecedera, terrenal, mortal. De manera que todos necesitamos el nuevo nacimiento. No hay moralidad, no hay poder, no hay sabiduría, no hay riqueza que sean suficientes para superar nuestra condición débil, nuestra condición pecadora y nuestra condición mortal. Por eso que el nuevo nacimiento es necesario para todos. Para vos que escuchás, para mí y para todo ser humano es necesario el nuevo nacimiento. Si entonces el nuevo nacimiento es necesario para todos, la pregunta segunda que nos hacemos, pregunta 2, ¿qué es el nuevo nacimiento? Versículo 3 dice, a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. La palabra de nuevo, que es anothen en el griego, puede traducirse de arriba o de nuevo, en cualquiera de los sentidos. O sea, el que no nace de Dios no puede ver su reino. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Y el que descendió del cielo es el Hijo del Hombre, que descendió para traer los secretos, la revelación misma del Padre. Ahora entonces es necesario nacer de arriba, nacer de Dios. Solo Dios puede realizar en tu vida y en mi vida el nuevo nacimiento. No es por voluntad propia, no es por voluntad de carne o voluntad de varón, sino es por la acción de Dios. La palabra reino en el Evangelio de Juan se usa solamente 2 veces, nada más que 2 veces, y son las 2 veces que está aquí. A diferencia de los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, donde reino se utiliza en forma permanente, en Juan se reemplaza reino de Dios por vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna a veces se ha entendido que es la vida después de la muerte. No, es la vida que vive Dios. Es una nueva calidad de vida. Es la vida que vive Dios y que Él comparte con nosotros. De manera que cuando Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de arriba o nacer de nuevo, está aludiendo a una experiencia de vida abundante. Está aludiendo a una experiencia que solamente Dios puede dar a la persona. A una experiencia de cambio, una experiencia de plenitud de vida que comienza aquí y continúa más allá de la muerte. Primero, nacer de arriba. Segundo, nacer de nuevo es nacer del Espíritu. Dice el versículo 5, respondiendo a la pregunta de Nicodemo, ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que a menos que nazca de agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del agua y del Espíritu. Podría también traducirse aquí como una endíadis, o sea, decir del agua del Espíritu, o sea, del agua que es el Espíritu. El Espíritu siempre está simbolizado en Juan a través del agua. Y fíjense ustedes que ya, si vamos a Ezequiel 36, 25 al 27, notamos con mucha claridad que en este texto se nos dice, entonces esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas,
los purificaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por obra. O sea que allí vemos claramente la acción del Espíritu como la acción del agua purificadora. En Ezequiel 47, del umbral del templo, en la visión de Ezequiel, del umbral del templo nace un río. Ese río se va haciendo cada vez más caudaloso y llega al Mar Muerto y vivifica las aguas del Mar Muerto y vivifica la vegetación y todo reverdece como ahora en la primavera y hay vida porque está el Espíritu, el río de Dios, el río, las aguas profundas del Espíritu Santo haciendo que todo sea vivificado. Allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 28, se dice claramente que la regeneración es un fenómeno que va más allá de lo individual. Los israelitas, los judíos entendían, bajo la clara influencia de la apocalíptica, que la regeneración era un tiempo escatológico que habría de venir, de renovación de todas las cosas. Y así entonces lo vemos en Mateo 19, 28. Dice, Jesús les dijo, de cierto les digo, que en el tiempo de la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Vemos entonces que esta renovación del Espíritu es algo que afecta no solamente la vida individual, sino que afectará el cosmos. En Marcos 12, 23 dice, en la regeneración ni se casarán, ni se darán en matrimonio, etcétera, etcétera. O sea, el nuevo nacimiento que viene del Espíritu era esperado como un acontecimiento en escala cósmica. Por eso de los creyentes dice Pedro en 1 Pedro 1:3 que son renacidos para una esperanza viva, es decir, se renace en la esperanza. Hay una dimensión escatológica y una dimensión cósmica, pero Juan le da ya un sentido presente. Es necesario ahora, aquí y ahora, nacer de nuevo. Comenzar aquí, como un anticipo de una esperanza que se dará a escala cósmica. Y por último, acerca del nuevo nacimiento se dice que es un misterio. Fíjense ustedes cómo lo dice Jesús. Esto es bien interesante. Versículo 8 y 7. No te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Primero el Espíritu como agua, ahora el Espíritu como viento. Porque la palabra Ruach de Yahvé, el Espíritu de Jehová, es como el viento. Lo sentimos, lo experimentamos. No podemos ni atraparlo, ni tocarlo. Es algo que sentimos, es algo que experimentamos. Esto se llama la indisponibilidad del Espíritu Santo. O sea, nosotros no podemos disponer del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve como quiere y sopla de donde quiere y va a donde quiere. Ahora, fíjense ustedes que esto nos dice que el nuevo nacimiento está más allá de nuestras posibilidades. Nosotros no podemos tomar y dejar a Dios. No. De ninguna manera. Nosotros no podemos especular con Dios. No podemos encerrarnos en nuestros prejuicios ni en lo que hemos aprendido. No podemos encerrarnos y limitarnos a lo que está a nuestro alcance. El Espíritu Santo no se puede manejar. El Espíritu Santo nos sorprende.
El Espíritu Santo nos trae algo nuevo debajo del sol. A diferencia de lo que decía el autor de Eclesiastés, nada nuevo debajo del sol, el Espíritu Santo nos sorprende con una nueva vida. Ahora entonces, una vida que no podemos explicar exactamente, no podemos decir cómo obra el Espíritu, pero vemos sus efectos. Es como cuando sopla el viento. Nosotros no sabemos exactamente su recorrido ni cómo opera, pero abrimos la ventana y vemos que hay hojas, que hay ramas tiradas y decimos, bueno, por aquí pasó el viento. Cuando el Espíritu Santo pasa por tu vida y por la mía, bueno, ocurren efectos sorprendentes, efectos transformadores en nuestra vida. El fruto del Espíritu, a diferencia de las obras de la carne, es amor, gozo, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, cosas contra las cuales no hay ley, dice Gálatas 5:22. En mi experiencia pastoral bastante larga, he visto muchas personas ser transformadas por la obra del Espíritu. Personas que iban camino a la muerte, personas que estaban atrapadas por la droga y por otras cuestiones deleterias, bueno, son totalmente transformadas por la obra del Espíritu. Y esa obra del Espíritu que comienza con el amor a la vida, por la alegría desbordante, por la paz para con Dios y por la paz entre los seres humanos. Es la incipiente vida nueva que Dios implanta en cada uno de nosotros en la esperanza de que hay un cosmos que también espera ser transformado. Ahora, hay una tercera y última pregunta. Dijimos, ¿quiénes necesitan el nuevo nacimiento? Todos. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es un nacimiento de arriba que viene de Dios, un nacimiento que produce el Espíritu Santo en nosotros. Es un nacimiento misterioso, pero transformador. Es un cambio en tu vida y en mi vida. Pero ahí viene la tercera pregunta. ¿Cómo puede hacerse esto? Es la pregunta que le hizo Nicodemo a Jesús. ¿Cómo puede suceder esto? Y respondió Jesús, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo puede hacerse esto? La primera cosa, contemplando al Hijo del Hombre levantado. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, alude al pasaje de Números, capítulo 21. Allí entonces los israelitas que van peregrinando por el desierto comienzan a quejarse, a levantarse contra Moisés, a decirles que quieren volver a Egipto. Y Dios entonces manda serpientes ardientes que los muerden y varios de ellos comienzan a morir. Entonces Moisés intercede delante de Dios y Dios le dice, hazte una serpiente de bronce y colócala delante del campamento. Si alguno fuere mordido por una serpiente ardiente y mira la serpiente de bronce, será sanado, será restaurado. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado de la tierra en la cruz, como signo mismo de un levantamiento aún mayor, sea levantado en la resurrección, en la exaltación y en la glorificación del Hijo. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense ustedes cómo pasamos de ver a Jesús, ven y ve, a ver las señales de Jesús, a ver el reino de Jesús, pero ahora pasamos a ver al crucificado que ha resucitado. Miren, mis queridos amigos y hermanos, es absolutamente necesario para entrar en el reino de Dios pasar por la cruz de Cristo.
pasar por la cruz del resucitado. No hay resurrección, no hay gloria, no hay glorificación si la vida no es transformada a los pies de la cruz del Calvario. Tu vida y mi vida solamente pueden experimentar el nuevo nacimiento a los pies de la cruz del Calvario. El Hijo del Hombre debe ser levantado en la cruz. El Hijo del Hombre debe ser levantado en la gloria de Dios de la resurrección. El Hijo del Hombre debe ser entendido y visto como el Hijo unigénito de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda en los vericuetos de esta vida, no se pierda de su propio eje, no salga del camino y del destino que Dios le ha ordenado, no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí, en la cruz del Calvario, es donde Dios carga nuestros pecados y en la resurrección vence la muerte, que es precisamente la consecuencia del pecado. Si en esa contemplación de la cruz de Cristo, que es la puerta de entrada al reino celestial, le abrimos el corazón, el Espíritu Santo hará presente al resucitado e impartirá vida nueva, vida eterna, vida imperecedera sobre ti y sobre mí. Se trata de una comunión con Dios que nos renueva, que da cumplimiento a nuestro ser, que llena por completo nuestra vocación existencial. Por eso decía el Señor Jesús, vendremos a Él y haremos morada en Él. Entonces es necesario contemplar a Jesús crucificado y resucitado, pero es necesario poner la fe en Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, confiar en Él, confiarle la vida, entregarle a Él nuestra propia vida. Para concluir, digamos que todos necesitamos el nuevo nacimiento, que el nuevo nacimiento es una experiencia nueva que viene de Dios, que Dios solamente puede realizar a través de su Espíritu Santo. Implica un cambio maravilloso. Es una experiencia de conversión, de transformación. Se entra a ella contemplando al crucificado, viéndolo allí con sus brazos extendidos, queriendo abrazarte a vos y a mí. Se entra con fe, se entra dejando a los pies de la cruz nuestros pecados, sepultándolos en la cruz del Calvario. Se entra dejando atrás al mundo las influencias que realmente nos sirven en nuestra vida, dejando atrás toda apetencia que no esté en línea con la voluntad de Dios y siguiendo el camino de Jesús, ese camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo que es su carne. Quiera Dios que a través del velo de la carne de Cristo todos nosotros podamos entrar en ese camino nuevo y vivo que Él abrió para cada uno de nosotros. El Señor nos bendiga y podamos recibir al Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestras vidas. Que Él reine en nuestros corazones y que su Espíritu, que es el Espíritu del resucitado, que es el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu del Padre, venga a morar y a transformar nuestras vidas, a quitarnos de una vida sin sentido y de una vana manera de vivir y a traernos a su luz admirable. Quisiera que oremos. Dios y Padre nuestro, te damos gracias porque un día nos llamaste a un camino de vida, a un camino de luz, a un camino de esperanza. Y yo te pido, Señor, en esta hora, que cualquier persona que esté escuchando este mensaje sea tocada por tu Santo Espíritu y pueda mirar al Señor Jesucristo con fe y pueda entregar su corazón a Jesús, pueda crucificar en la cruz del Calvario su pecado y su vieja vida y renacer por obra tuya a una vida nueva, a un camino nuevo y vivo.
Oh Señor, haz esta obra, haznos nacer de nuevo por tu Santo Espíritu. Haznos revivir por tu Santo Espíritu. Lo pedimos ahora y lo pedimos ahora y por siempre, para que tú hagas esa obra en nosotros, ahora y por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.